Sí. ¿Sí? ¿Les parece? Sí. Porque después de los temas pues ya más o menos habíamos visto todo lo que teníamos que ver. A ver. Estoy viendo. Sí. Bueno. Sí, después tenemos que, digamos, de lo que es el tema, nos quedaría ver un poquito lo que son los diferentes tipos de generación, ya medio teórico, así que podemos, nos queda muy poquitito, podemos terminar de ver eso si quieren, y después resolver los puntos de la cosa, o resolver todos los puntos y después terminar de ver el tema teórico. ¿Qué prefieren? ¿Resolvemos los puntos primero? ¿Qué les queda? Yo diría que sí. Alterado, Sí. los puntos. Entonces vamos a ver, voy a tratar de ver si puedo compartir, vamos a intentar, si puedo compartir el cuestionario. A ver. Vamos a ver. A ver si está aquí. Vamos a intentar, ¿eh? A ver cómo puedo hacer. A ver. Ahí está, me parece que así vamos a poder. A ver. Ustedes me van a decir, ahora lo voy a compartir y ustedes me van a decir si lo ven. ¿Ahí ven el cuestionario? Sí. Bien. Bueno, vamos por partes. Vamos a ver, la primera de todas era, a ver, la vamos a abrir. Tenían que completar como una oración, ¿sí? Como un párrafo. ¿Sí? ¿Lo ven todos ahí? ¿Se ve? Ahora se ve algo gris, un cuadro gris veo. Ah, ok, esperen, porque por ahí tengo que compartir eso. A ver. Nueva función, compartir. A ver, A ver ahora, ¿ahí se ve? Sí, ahora sí. Bueno, ven que decía, la pregunta 1 decía el ensayo de Lisa que se realizó en el laboratorio para detectar en suero la presencia de antígenos del virus Epstein-Barr. Era un ejemplo, digamos, ¿sí? ¿Se entiende? O sea, en realidad podría haber puesto cualquier otro, un ejemplo. Es un ensayo y ustedes tenían que elegir ahí. Ay, ¿qué pasó? ¿Siguen viendo o se les fue? Se fue. Yo hice un pausa. ¿Por qué? No, queremos volver a realizar. Se volvió loca, bueno. Acá ustedes tenían que poner si era un ensayo y tenían opciones, ¿cierto? Si era un ensayo directo o indirecto. Directo. ¿Cómo? Directo. Era un ensayo directo, exactamente. ¿Por qué? Porque lo que estábamos era detectando la presencia de antígenos. Por eso era directo, ¿sí? Si nos hubieran dicho que el laboratorio estaba haciendo una técnica para detectar anticuerpos, hubiera sido indirecto, ¿sí? O sea que la correcta era directo, ¿sí? Sí. ¿Qué más podíamos decir de este ensayo, aparte de que era directo?
¿De qué Eso es era lo que no entendí. homogéneo? Eso es lo que no Heterogéneo. Era heterogéneo, evidentemente, porque era un ELISA, ¿sí? Y el ELISA está pegado en la placa, así que es heterogéneo. ¿Cómo? Ah, porque claro, yo esta la puse, pero la verdad no entendía cómo darme cuenta. Ahora entiendo lo otro. Claro, acuérdense que dentro del grupo de los EIA había homogéneos y heterogéneos. Sí. Los heterogéneos eran los que estaban pegados en placa, o sea, los que teníamos una fase absorbida a un sólido. Y el ELISA es justamente absorbido, así que es heterogéneo. O sea, en el heterogéneo podíamos lavar, ¿sí? Porque había algo que siempre quedaba pegado. En el homogéneo no podemos hacer lavados, porque si hacemos lavados nos llevamos todo. Y de homogéneo que, o sea, sería... Tubo. está bien. Claro, porque en ese... Está bien. No sabía cómo darme cuenta si era por qué, digamos, como que me... Claro, el homogéneo es todo en fase líquida y es en un tubito, ¿sí? Y era uno que solamente es competitivo, porque en realidad nosotros tenemos que poner todo en el mismo tubito y leer la señal antes y después, como en el RIA. Todo fase sólida, O sea el que heterogéneo. el homogéneo es fase líquida, o sea, está todo dentro de un tubo. Es un ensayo competitivo, donde yo pongo el antígeno de mi paciente que estoy buscando, y pongo el mismo antígeno marcado con la enzima, y compiten por el anticuerpo, por ejemplo. Sí. Se usa para aptenos, acuérdense, para hormonas. Obviamente que no puedo lavar en ese tipo de ensayos, porque como está todo líquido, si lavo se me va todo. ¿Sí? Sí. ¿Está bien? Es competitiva, es como hacíamos con el RIA. Entonces lo que medíamos era antes la densidad óptica y después, o sea, antes de agregar nuestro antígeno del paciente y después. Y veíamos como la diferencia. Todos los que son ELISA se llaman justamente absorbido, inmunoabsorbido, ¿sí? Es un análisis que es donde previamente vos alguno de los reactivos, el anticuerpo o el antígeno, lo fijás a un soporte, ¿sí? Por eso es heterogéneo. Y la tercera opción que les decía que era un ensayo, entonces, directo, un ensayo heterogéneo, y acá había que decir si era semi-cuantitativo, cualitativo o cuantitativo. Cualitativo. Cualitativo. Cualitativo, ¿sí? Sería cualitativo esta. ¿Por qué? Yo lo pensé perdón. ¿Qué? No, yo lo pensé porque era positivo o negativo. No sé si estaba bien, pero lo puse bien. Claro, porque acá te pide detectar. ¿Detectar qué es? ¿Está o no está? Si yo les diría, quiero cuantificar, ahí estaríamos hablando de cuantitativo, ¿sí? Si yo les pongo, quiero averiguar el título de las anticuerpos de un paciente, ustedes van a decir que es semi-cuantitativo, ¿sí? Sí. ¿Está bien? En la redacción del ensayo, nos está diciendo qué tipo de ensayo es. Así que este ensayo era, entonces, directo, porque buscábamos antígeno, heterogéneo, porque era una ELISA, ¿sí? Era en fase sólida, y cualitativo, porque lo que yo tenía era que detectar la presencia, o sea, si había o no había. Y acá me preguntaban, si le pidieran que modifique el ensayo, o sea, que haga algún cambio, modificarlo, agregarle algo, ¿no? Para informar ahora, no ya la presencia o ausencia, sino la concentración del antígeno con unidades, ahí en nanogramos por mililitro. ¿Qué debería hacer? Y acá había dos opciones. ¿Tenía que diluir el suero del paciente para obtener el título o tenía que agregar una curva de calibración con una sustancia de referencia? Bueno, referencia sería. Agregar una curva de calibración. Claro, la curva de calibración. ¿Se acuerdan que habíamos hablado que usábamos íbamos a usar un antígeno similar por ejemplo, al de Steinbeil, y vamos a hacer una curva de calibración.
parecido a lo que después tenían en la plaquita de otro de los ejercicios, una curvita, donde yo voy haciendo concentraciones y tengo toda la curva, ¿sí? Todos los diferentes concentraciones, cada una con su color o su densidad óptica. Porque después, mi ensayo lo que voy a hacer es, voy a detectar la densidad óptica, lo voy a interpolar en ese gráfico, y voy a obtener la concentración. Así que lo que era la curva de calibración. ¿Todo el mundo entendió eso? Sí. ¿Eso Me bien? había puesto otra cosa y después hablando me di cuenta, en realidad leí mi apunte, o sea, leí lo que yo había tomado nota y ahí me di cuenta que era cuantitativa, porque yo tenía lo de concentración, pero no sé por qué pensé que era el título. O sea, lo tengo claro la diferencia entre las tres, pero después me di cuenta que pedía concentración, porque es por eso, ¿no? Claro, que es cuantitativa, digamos. Por eso también, a veces uno, ay, ¿por qué se deja de compartir en algún momento? Eso a veces también hay que tener mucho cuidado cuando uno lee, ¿vieron? Porque El enunciado. sí, en general, encima este tipo de materias, como pasa con bacterio, a veces los enunciados tienen que contar muchas cosas para pedir una pregunta o para que ustedes respondan alguna cuestión. Y en eso que cuentan tienen muchos datos, ¿sí? Y hay que prestarle mucha atención, ¿sí? Hay que estar tranquilo y prestarle mucha atención. Ay, no sé qué le pasa, de repente me salta bueno, debe ser algo por el campus para mí. Como estoy compartiendo algo del campus. Bueno, ¿y qué técnica? Fíjense, ya dijimos, semicuantitativa. Porque No, ya que sería una técnica Cuantitativa. de qué tipo. cuantitativa. Si yo le agrego si yo quiero, ya ahora quiero informar una concentración de antígeno, y uso una curva de calibración, ya sería una técnica de Cuantitativa. cuantitativa, exactamente. ¿Sí? Si rellenamos con las respuestitas correctas, a ver si se rellena, rellénese. Ahí está. Sí, ahí sería. Entonces, profe, si para que sea semi, por ejemplo, arriba me tendría que pedir no sé, para informar el título en vez de la concentración. Exactamente. Si yo les dijera, bueno, ¿cómo hacen ustedes para poder informar ahora el título? Primero busco la presencia de anticuerpos, por ejemplo, y ustedes me van a decir que es cualitativa. Y yo les pregunto, bueno, ahora quiero saber el título. ¿Qué hago? ¿Qué hacen si quieren saber el título? Diluyo Diluyen. ¿Qué cosa? el Suero. suero. El Suero. suero del paciente. Exactamente. Sí, Y ahí hubo todo un temita, porque ahora cuando lleguemos a esa vamos a hablar bien cómo se... Profe, ¿y lo de la curva de calibración, cómo se mide? O sea, con el suero del paciente. No, la curva de calibración no, la curva de calibración es con una sustancia de referencia. No, sí, eso sí. Me refiero al suero del paciente. ¿Con las placas también? En el mismo lugar, en la misma está plaquita bien. yo pongo, es lo que ustedes vieron en la plaquita que hicieron en uno de los ejercicios. Agarraron Sí. el suero del paciente. Claro, pero también tengo que diluir el suero. No entiendo su preguntita. Que no sé qué tengo que hacer con el suero del paciente. El suero del paciente es el que vas a medir. Si lo que vas a medir es si vos querés medir qué cantidad de anticuerpos tiene el paciente, que sería, o querés ver el título de anticuerpos del paciente, lo que tenés que hacer es una medida indirecta, porque en realidad no vas a ver cantidad. Para eso haces una cuantitativa. Si vos lo que estás haciendo es semi-cuantitativa, ves una relación, ¿sí? Por eso es que vemos un título. Es una relación, no hay un número real ni hay una concentración, sino que es una relación. Entonces lo que decís es, agarrás el suero del paciente así como viene, y lo que haces es vas haciendo diluciones de ese suero, como decimos al medio, al cuarto, y lo vas enfrentando
al antígeno. Por ejemplo, pusiste en el pocillo, en todos los pocillos de la placa fijaste el antígeno, ¿sí? Lo lavaste, lo bloqueaste y le vas a agregar el suero al paciente. Pero no le vas a agregar el suero al paciente así tal cual a todos los pocillos. Le vas a agregar el suero al paciente en diluciones a todos los pocillos. O sea, en el primer pocillo vas a poner el suero que lo diluiste al medio. En el segundo, el mismo suero del paciente diluido al cuarto. En el tercero, el mismo suero del paciente diluido al octavo, y así. ¿Sí? Y después, ¿Hago lo mismo entonces que en la semi-cuantitativa? eso es la semicuantitativa, el suero del paciente diluido. No, yo le estoy preguntando de la cuantitativa. En la cuantitativa yo no hago la dilución del suero del paciente. Ah, esa era mi No, confusión. te entendí ¿Y qué mal. hago? No, bueno, capaz que no supe preguntar. ¿Y qué hago? En la cuantitativa, yo el suero Sí. voy a poner, por ejemplo, como en esta que yo estaba buscando antígeno en el suero de mi paciente. Entonces voy a poner el suero de mi paciente, en el caso de la cuantitativa, estoy buscando antígeno del suero de mi paciente, voy a fijar anticuerpo en mi placa. Voy a agregar el suero de mi paciente, por triplicado, por ejemplo, así como viene, o diluido al medio, puedo diluirlo también si quiero. Según como yo crea que tenga la cantidad de antígeno para poder verlo bien. Claro. Le agrego eso, pero aparte compro comercialmente un antígeno que viene comercial, del mismo tipo del que yo estoy buscando en el paciente, pero que ya sé la concentración. Y con ese antígeno que compré, que ya conozco la concentración, que viene en un frasquito que dice sustancia de referencia, con eso yo voy a hacer una curva, es decir, voy a hacer diluciones seriadas de ese antígeno de referencia y voy a sembrar todas en la misma placa. Entonces con eso, una vez que yo tenga el color, yo con todos esos datos yo puedo armar una curva. Ahora cuando lleguemos a la placa, vamos a tratar de entenderlo, de verlo mejor. Por ahí se ve mejor. ¿Pero se entiende lo que dije, Diana? Sí, creo que sí. O sea, no hago una seriada, sino que pongo por triplicado como para estar seguro y comparo, digamos, colores. Exactamente. Ok. Lo que sí haces una dilución seriada es de la sustancia de referencia. Claro, de eso sí, de eso Seriada. sí. De la Para muestra del saber. paciente, no. De la muestra del paciente, Claro. es sembrarla por triplicado. Ok, ¿Qué listo. pasa? Lo que puede ocurrir es que si hay mucho antígeno en el paciente, vos te Claro. convenga sembrar una dilución también del suero del paciente. Más que nada para tener un dato que puedas meter dentro de la curva, porque por ahí queda muy oscura Claro. y se te complica. Entonces por ahí puedes agarrar el suero del paciente y hacer tal cual al triplicado y al medio también por triplicado. Claro. Después elegís cuál de las dos, mientras que mantenga la dilución. Ojo, Sí. lo que hay que tener en cuenta es que si yo diluí la muestra del paciente a la mitad, ese dato que tengo lo meto en la curva de calibración por la densidad óptica, saco la concentración, esa concentración después la tengo que multiplicar por 2. Claro. Con el espectrofotómetro. Claro, Que lo hacíamos. sí, claro, porque lo diluí al medio. ¿Sí? Claro. O sea, el factor de dilución hay que tenerlo en cuenta. ¿Sí? Si no, le voy a decir al paciente que tiene la mitad de antígenos de los que tiene. Sí. Claro, y que se arregle. Ojo al piojo. Bueno, ahora igual con la placa por ahí lo refrescamos mejor. Bueno, la siguiente pregunta que decía, era un verdadero o falso, y decía que un ensayo para determinar individuos positivos para anticuerpos anti-HIV en suero, No, pero sería eso. o sea, yo quiero ver si los Profe, pacientes eso son no es positivos la para... pregunta. No, chicos, lo que pasa es que aparecen todas distintas para todos. Porque, por ejemplo, la primera Ah, mía era otra. Ah, sí, No sí. era la que. está bien, está bien. Ah, Sí, yo voy como las puse, digamos, porque las tengo en mi coso, pero
A usted le aparece el sistema este, hace todo una mezcolanza, vuelve a repartir. Pero ubican la pregunta, eso es lo que me importa. La ubican, ¿la hicieron? Sí. Bueno, entonces, esta decía que un ensayo que hacíamos para determinar individuos positivos para anti-HIV, o sea, con anticuerpos anti-HIV en suero, debe tener alta sensibilidad, porque son ensayos de screening. ¿Ustedes qué pusieron en general? ¿Que eran verdadero o que era falso esto? Necesito un ensayo de alta sensibilidad. Esto es un ensayo de screening si yo quiero determinar individuos, ver si estos individuos tienen anticuerpos anti-HIV. Sí, yo puse verdadero. Exactamente, sí, es verdadero, muy bien. Sí, acuérdense que cuando yo hago un ensayo de screening, o sea, hago un ensayo sobre una población general para ver la presencia o no de algo, tiene que tener alta sensibilidad, ¿sí? Es decir, que no me tienen que dar falsos negativos. No me tienen que dar, tiene que disminuir la cantidad de falsos negativos. De modo que en esta gran población, yo a los que me dan negativos, yo me quedo tranquila de que realmente no tienen anticuerpos anti-HIV. Y a los que me dieron positivos, bueno, ahí puede haber alguno que esté mal, que sea un falso positivo. Pero con eso después lo puedo subsanar, porque después de un ensayo de screening, que tiene alta sensibilidad, yo tengo que hacer un ensayo que se llama confirmatorio, ¿sí? Que es de alta especificidad. Y que solamente, o sea, que me va a dar nada de falsos positivos, o muy poquititos. Entonces yo con eso confirmo. ¿Se entiende lo que digo? Sí. ¿Sí? ¿Sí? Tengo un gran grupo de gente, le hago un screening, alta sensibilidad. Los negativos los descarto, digo, bueno, váyase a su casa, usted es negativo. Con tranquilidad, porque sé que la cantidad de falsos negativos en un ensayo de alta sensibilidad es muy bajita. Con los positivos me los quedo. Y lo que les digo es, bueno, a ustedes le voy a hacer un ensayo más para confirmar el resultado. ¿Cómo hago un ensayo? Bueno, tiene que ser un ensayo, que también puede ser una ELISA, pero de alta especificidad. Y de esa manera yo confirmo de todo ese grupo que me dio positivos cuáles son los verdaderos positivos y cuáles son los falsos positivos. ¿Sí? Así que está muy bien esa. Bueno, vamos a la tercera. La tercera para mí, recuerden. Para ustedes puede ser cualquiera, no sé. A ver. ¿La ven o no, la pantalla? ¿O la tengo que volver a compartir? Sí. No. ¿Se ve? No, no, ¿Se ve? ¿Se ve? Ah, bueno. sí. Yo no la veo. ¿No la ven? Ahí sí la veo. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, sí. Todo el mundo. Bien. Esperen que voy a poner más alto el volumen porque si no los veo. Ay, se funciona. Bueno, ahí. Ah, ya me di cuenta qué pasa. Cuando me voy de la pantallita esta, se deja de compartir. Ahí entendí. Me tengo que mover el mouse. Bueno, sí, ahí entendí. Bueno, este dice que ahora tenemos un RIA. Un RIA, ¿se acuerdan que era un RIA? Un radioinmuno. Un radioinmuno. Análisis. Muy Análisis. bien. Muy bien, un radioinmunoensayo, está bien. ¿Y cuáles eran las características fundamentales de ese RIA? Del RIA. A ver si alguno se acuerda. No me acuerdo, lo tengo que leer. Alguna que se le ocurra, la que se le ocurre. Así. Que utilizaban la señal como el marcador radioactivo. Utilizaban como señal un marcador radioactivo, bien, un radioisótopo. Esa es una característica del RIA. Bien, otra característica que se acuerden del RIA, que lo diferenciaba, por ejemplo, del IRMA. ¿Se acuerdan que el IRMA también tenía una señal radioactiva? Pero había una diferencia entre el RIA y el IRMA muy importante. Que era
no, no. ¿Era algo de competitivo? ¿Sí? ¿O estoy Sí. flash- Sí. Pero no me acuerdo cuál era cuál, profe. Ya me estás pidiendo un chino, te dejé los apuntes lejos. El RIE me parece que era como más competitivo que el IRMA. Bien, bien. No importa que tengan los apuntes o no. Es para lo que quedó en la cabeza. Vamos a ver lo que quedó en la cabeza. Bien. El RIA, exactamente lo que dijeron. El RIA es competitivo, mientras que el IRMA no. Muy bien, Franco, pero es como que no es un poco competitivo, porque eso es como decir, uy, está un poco embarazada, ¿vieron? No, está embarazada, bueno, acá también, o es competitivo o no es competitivo, no es un poco. Así que bueno, es competitivo el Es RIA. competitivo. Sí. Muy bien, así con seguridad lo quiero. Es competitivo el RIA. Y el IRMA es no competitivo. Es decir, cuando en un RIA lo que hace es que, ¿se acuerdan que lo hacíamos en un solo tubo? ¿Sí? Que primero hacíamos competir el antígeno frío, el que llamamos frío, que era sin marcar, que era el del paciente, por ejemplo, y el mismo antígeno marcado con radioisótopos. Y después lo que hacíamos era que después lo que hacíamos le poníamos el anticuerpo en el tubito, todo en fase fluida, o sea, nada estaba pegado en ningún soporte. ¿Se acuerdan de eso? Poníamos el anticuerpo, le poníamos el antígeno marcado, y el antígeno marcado se ponía en los diferentes lugares del anticuerpo. Y después medíamos la radioactividad. Sí. ¿Qué hacíamos después? ¿Se acuerdan? ¿Qué le agregábamos? El segundo anticuerpo. No, ¿O ya ¿qué lo dijo agregábamos? eso? ¿Eh? Ah, Sí, ya lo dijo eso. Si es competitivo, ¿qué nos falta ahí? Nos falta la competencia. ¿Dónde está? ¿Quién está compitiendo ahí? Pero no era primero el marcado y después el frío, ¿era? O Exactamente. sea, en ese orden. Claro, nosotros poníamos, dentro del tubo metíamos primero el anticuerpo, que era el que iba a atrapar el antígeno. ¿Sí? Después Sí. metíamos el antígeno, El marcado. el Y marcado. medíamos. Igual que el que queríamos detectar en la muestra, pero marcado. Claro. Y ese marcado con radioisótopos se iba a unir al anticuerpo. Ahí medíamos la Radioactividad. Después, como vos decís, Diana, le agregábamos el antígeno frío, el que queríamos cuantificar. Y entonces, ¿qué pasaba? Ahí empezaba la competencia. El antígeno frío iba a desplazar al antígeno marcado de su unión al anticuerpo. ¿Sí? Y entonces, ¿qué hacíamos ahí? Ahí sí, como ustedes decían, le poníamos un segundo anticuerpo. ¿Se acuerdan? Yo lo que no entiendo es si estamos hablando porque eran dos hileras, una era de control y lo otro era como la muestra. ¿De cuál estamos hablando? La primera es la de control. Lo primero que estuvimos diciendo, toda la primera parte con el antígeno marcado, esa es la de control. Ahí hacemos la primera medición. Y en el otro yo tenía que se ponía la muestra al paciente en el primero con el antígeno radiactivo, que es marcado sería. ¿Está bien eso? Para que compitan, los dos son antígenos ahí. Sí. Sí, y el anticuerpo, ¿no? Sí. Porque competían contra el anticuerpo. Bien. Perfecto. Sí, es lo que estamos Está diciendo. bien. Muy bien. Que tenía prioridad del paciente. Exactamente. Está bien. Pero después, para poder separarlo de lo que quedó en solución, le teníamos que agregar un segundo anticuerpo que hiciera que todo se fuera para abajo, ¿se acuerdan? Claro. Sí. ¿Sí? Entonces, cuando todo eso precipitaba, el anticuerpo que yo había puesto con mi antígeno, el frío, más algún poquito del antígeno marcado que quedó, más el segundo anticuerpo, todo eso hacía un complejo y se iba al fondo. Entonces yo podía tirar el sobrenadante. Y medir la cantidad de radioactividad que había quedado en el ensayo, ¿sí? En el tubito.
y lo que iba a mirar era que era más o que era menos de lo que tenía antes. Menos. Menos. Que era menos. Es decir, que si había antígeno en la muestra, ese antígeno me iba a desplazar al antígeno radiactivo y lo que iba a hacer es que la señal me iba a disminuir. ¿Sí? Entonces, esta preguntita que estamos viendo, entonces, ¿es verdadera o es falsa? Dice que en un RIA, a medida que aumenta la concentración del antígeno que yo quiero cuantificar, el frío, digamos, aumenta la señal radiactiva. Falsa. Es falsa. Es falsa. Es todo lo contrario. Si yo tengo mucho antígeno para cuantificar, mucho antígeno frío, lo que me va a ocurrir es que me va a competir por más lugares en el anticuerpo, va a desplazar el antígeno marcado, y la señal radiactiva máxima que yo tenía va a disminuir. ¿Sí? Siempre es así. El RIA es competitivo, y los competitivos siempre son contrarios. Si yo tengo mucha señal, significa que tengo baja concentración de lo que estoy buscando. En todos, un ELISA competitivo también va a tener esta característica. ¿Sí? Esto de que cuanto mayor es la señal, menor es la concentración del antígeno que estoy buscando, esto ocurre en todos los ensayos competitivos. En el RIA, que es competitivo, y en los ELISAs competitivos también. ¿Sí? Así que eso era falso. Bien. A ver. Uy, me están abriendo. Esto hay que cerrarlo. Está cerrado. Ahí. Bueno, a ver. Y vamos por la del RIA. Vamos por esta de densidad óptica. A ver si se ve. Ahí. Ahí debería verse, ¿no? Sí. Bien. Uy, no. A ver si. Dice, la siguiente pregunta. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. 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 La siguiente pregunta dice, si se obtiene una densidad óptica, esta era fácil, Sí. que cae muy cerca del valor de corte, se debe informar como negativo. ¿Es verdadero o falso? Falso. Falso. ¿Por qué? A ver si alguno se acuerda. Porque no se informaba ni como negativo ni como positivo. ¿Por O sea, qué? hasta lo del 10%, porque no era discordante o cuál era. Ah, Sí, no era discordante, sino indeterminado se llama. eso, indeterminada. Indeterminado, porque caía en una zona que le llamábamos como zona como Gris. Gris. zona gris, exactamente. Que es esa zona donde las dos curvitas, la de los positivos y la de los negativos, se cruzan. Entonces es como una zona media que, y no sé, es la zona de los falsos negativos y los falsos positivos. O sea, si yo tengo una línea acá, yo sé que, imagínense la curvita de Gauss, ¿vieron? Ustedes lo vieron en la física, todo. La curva de Gauss hace esto. Entonces, si yo corto acá, sé que todos los de acá me dan positivos, y sé que todos los de acá me dan negativos. Pero en el medio tengo el cruce de las dos curvas. Ese lugar, ahí es una zona realmente gris, una zona donde no podemos determinar muy bien qué es lo que está pasando. Por eso es un resultado indeterminado. O sea, no puedo determinar qué es. No puedo determinar ni qué es positivo ni qué es negativo. Por eso se llama indeterminado. ¿Sí? Entonces, no puedo informarlo como negativo. ¿Y qué hago? Ahora del 10% era. El 10, o sea, Que 10% se ponía- para un lado y 10% para el otro es lo que me marca el Claro. rango de la zona gris. Ese es el 10%, ¿se entiende? O sea, si la densidad, si el valor de corte es 1, entonces, si la densidad óptica me da 1, no lo puedo informar. Si la densidad óptica me da
0,9 no lo puedo informar. Y si la densidad óptica me da 1,1 no lo puedo informar. Entre 0,9 y 1,1 es mi zona gris. ¿Sí? 10% más, menos 10%. Pero ¿qué hago entonces? Si no lo puedo informar como negativo, ¿qué hago con esa muestra, con ese paciente? Le digo, señor, usted es un indeterminado. Pobre hombre. ¿Se volvía a medir? Claro. En principio uno siempre tiene que imaginar, y nos queda menos de un minuto y volvemos a encontrarnos. En principio uno siempre imagina que se equivocó uno. Por lo tanto, vuelve a hacer la muestra, vuelve a hacer el ensayo con la misma muestra, o vuelve a pedir muestra, ¿sí? Si considera que puede ser un problema de la muestra, ¿sí? Vuelve a pedir muestra, y por ahí puede hacer diluciones de esa muestra, pero sí o sí tiene que repetir. ¿Está bien? Sí. Les iba a decir algo más y ahora se me fue la cabeza. Con respecto a esta pregunta, bueno. Ah, había otra cosa, lo de discordantes, eso, porque habías dicho discordantes. Discordantes era cuando hacíamos dos técnicas diferentes para un mismo ensayo. Por ejemplo, queríamos determinar un antígeno y hacíamos una ELISA y una inmunofluorescencia. Si los dos me daban